Estamos en un cementerio y ya tuvimos un video hablando de Halloween, de Día de Muertos, de cultura, de miedo, pero dada la situación quisimos venir a esto. Las tradiciones marcan un punto importante de lo que somos y de lo que hacemos. Y si empiezan a escuchar música comercial, si empiezan a oír funky, reggaetón o algo, es porque las culturas también se están entremezclando. En la ciudad, en las grandes ciudades, una de las cosas que se ha venido perdiendo es justamente esto. Para bien o para mal, los cambios están, así que nos alejamos un poquito de Santa Cruz de la Sierra, salimos de la capital para venirnos cerca de La Guardia. Acá en el municipio de La Guardia estamos en este cementerio y como les decía, aquí hay muchas tradiciones que en otros lugares se han perdido. Estamos cerca de las 11 de la noche ya y hay mucha gente en esta vigilia entre el 1 y el 2 de noviembre, en el que se espera que las almas nos visiten, en el que tenemos esta oportunidad de reencontrarnos con las personas que ya se han ido. La gente se reúne frente a las tumbas para poder conversar, recordar, llevarle las cosas que le gustaban al difunto, llevarle flores, inclusive comer algo frente a ellos, tomar frente a ellos, escuchar música. Como les decía, están afuera, está el funky, está el reggaetón en la feria, hay gente comiendo, bebiendo cosas, acá adentro hay gente rezando, y que es un poco raro, ¿no? Porque uno imaginaría un camposanto, un lugar sagrado como este, peor en esta fecha, con el silencio, con el mínimo ruido, pero no, los tiempos y la realidad cambian. Así que vamos a seguir dándonos una vuelta, captando algunas imágenes, comentando, porque insisto, para mí es un tema muy interesante. Hace algunos años tuve la oportunidad con unos amigos de escribir en la revista que teníamos del Colegio Abierto de Filosofía, Percontari, y hubo un número que se dedicó a la muerte, y en ese número yo escribí acerca de específicamente los cementerios, qué papel social juegan. Lo decíamos el otro día, Michel Onfray se cuestiona en un libro llamado El Antimanual de Filosofía, por qué en nuestra civilización occidental como que coleccionamos a nuestros muertos, ya sea a través de féretros, ya sea a través de incineraciones. Todavía tenemos a aquellos que se han ido físicamente, o lo que queda de ellos. En cambio en otras culturas no puede pensar en la India, en el río Ganges, puede pensar en las culturas nórdicas antiguas, lanzarlos a los ríos, un poquito de la ficción, lo de tirar la flecha y demás, pero sin duda es otro tipo de mentalidad. En Bolivia el sincretismo cultural, la mezcla con lo pagano, y hoy esta mezcla con lo que enlaza Halloween, de lo que hablábamos el otro día, también juega un papel muy importante. Yo recuerdo cuando vivía en Sucre los famosos canchacus, que lugares, altares en los que justamente en estas fechas se va a rezar a cambio de comida. Un espíritu diferente seguramente. Alguien podría decir que es materialista, convenenciero, pero es la realidad, es parte de la tradición. Yo que viví en Sucre y crecí rodeado de mondongo, posiblemente uno de los platos más ricos de este país. Un momento para la polémica en otro lado. Y eso es lo que me quedó muy marcado, el tema de las masitas y demás. En Santa Cruz originalmente las tradiciones son muy diferentes, pero más que avanza el tiempo, más hay el tema de la migración, más en estas zonas en las que estamos, y resulta que no solamente hay un choque entre el occidente y el oriente o una asimilación cultural, sino además con lo comercial, lo que les decía, ese tema de las ferias, de la música. Y lo que yo siempre he dicho es que a estas cosas, lejos de volcarles la espalda, lejos de negarlas, lo que tenemos que hacer es verlas y tratar de interpretarlas. El cerrarnos en que esto no es así, o no era así en mis tiempos, o que Santa Cruz era así y tiene que ser así siempre, no da. Así que démonos un paseo, veamos cómo está y sigamos viendo cómo se vive por acá, por La Guardia, el Día de Todos Santos, y el Día de Muertos y el Día de Todos Santos. Hace rato decía que yo me crié en Sucre, y Sucre es una ciudad muy particular por varias cosas. Una de ellas es su cementerio. Su cementerio es un lugar conocido por el valor arquitectónico e histórico que tiene, por la forma de los jardines, por los personajes que están allí enterrados y por supuesto por las historias de cosas paranormales que a veces se ven. Y también por las cosas que uno puede comer cerca. Es bastante agradable de repente comer alguna cosa por el cementerio en Sucre. También es conocido por los claveles, una flor que suele crecer en aquella ciudad. También hay algo que me llamaba la atención, sobre todo cuando yo era niño. Iba de la mano con mi padre y veía en el frontis un letrero que todavía está en el cementerio en Sucre. En latín dice, Odi mi cras tibi. ¿Qué quiere decir esto en latín? Hoy por mí, mañana por ti. Hoy me toca a mí, mañana te tocará a ti. Una inscripción que puede parecer sencilla, pero que puede también ser tremendamente aterradora para quien está empezando a tomar conciencia acerca de la muerte. Sin embargo, es una realidad. Es algo de lo que no se puede escapar. Otro elemento que hace importante a nuestras reflexiones sobre la muerte es que tanto nosotros visitamos este tipo de lugares que son muy singulares dentro de las estructuras de las ciudades, ya sea por verdaderamente tener el cariño, el afecto hacia alguien,
¿Y cuánto juega también el tema del remordimiento? ¿Cuántas de las cosas que venimos todos a decirle a las personas que ya han fallecido frente a sus lápidas, sus tumbas, se las pudimos decir en persona? Se las pudimos decir de frente? ¿Cuántos perdones, cuántas disculpas, cuántas reconciliaciones e incluso cuántas palabras cariñosas no hubiésemos podido decir en vida? Y al no hacerlo, guardamos esa bronca, guardamos esa cosa contenida y venimos a decirlas a los cementerios. Es sin duda un elemento difícil también de aflorar, porque uno piensa que las personas que nos acompañan estarán muchos años o estarán toda nuestra vida, y claramente esto no es de esa manera. Entonces pensemos también, de repente es un mensaje repetido, casi un cliché, pero es real también, que tanto podemos guardar como elementos valiosos de nuestra convivencia el presente, la tierra, este plano que conocemos como algo comprobado, pues lo otro, lamentablemente, aún no tenemos ninguna prueba de aquello. Pongamos más énfasis en lo que hacemos y en lo que no hacemos en la tierra para no tener que lamentarnos después frente a lápidas, frente a tumbas de aquellos que fueron nuestros seres queridos. Platón menciona que la filosofía no es más que un entrenamiento para la muerte. Estar listos para cuando ella llegue. Pero hay algo más que esa simple reflexión de Platón. Nuestra relación con la muerte es muy compleja. Es difícil precisar el momento exacto de nuestra vida en que empezamos a ser conscientes de ella. A medida que uno va creciendo, va viendo que sus abuelos, bisabuelos y unas personas cercanas, generalmente mayores, aunque esto no siempre es así, van falleciendo. Y lo que siempre se nos dice es que hay que estar callados, que no hay que comentar estas cosas, porque suelen ser muy lúgubres, muy tristes. Y tienen razón en cierta medida, más aún si somos niños. Es difícil tratar con un niño estas cuestiones. Sin embargo, lo peor que podríamos hacer es negarlo, es darle una connotación que no sea correcta. Más bien habría que apostar por la razón. La razón no es un antídoto, no nos va a aliviar todas las penas. Vamos a seguir siendo tristes si alguien se nos va. Pero nos puede ayudar a asimilar que es el orden natural del mundo. Es el orden natural de nuestra vida. Nuestra conciencia de ella tal vez nos ayude a comprender mejor aquello y, como decía Platón, estar lista para cuando ella llegue. También es importante reflexionar acerca de cierto carácter, no quiero decirle egoísta, pero sí un poquito egocéntrico en nuestras vidas. Muchos pensamos en cómo será nuestro entierro, quiénes asistirán a nuestra última morada. En una canción un poquito triste también, Joan Manuel Serrat dice: ¿quién será el que me lleve un crisantemo cuando yo me muera? Y de repente muchas de nuestras amenazas, de nuestros miedos vienen de eso. ¿Y si estoy solo el día de mi muerte? ¿Y si nadie va a mi entierro? O peor aún, si nadie viene a visitarme una vez que yo ya me haya ido de este mundo, ¿será ese un termómetro para medir qué tan buenos o malos hemos sido con los otros? Las tradiciones cambian, lo decía hace rato, el mundo ha cambiado, pero sigue siendo una especie de escozor, una especie de molestia que tenemos en nosotros. ¿Qué pasará el día que yo me vaya? ¿Qué pasará el día posterior a que yo me vaya? Y en el que tengamos que recibir de los otros homenajes o quizás algo peor, como insultos y ataques de otro tipo. No solamente desde el punto de vista religioso occidental, sino también desde la visión mitológica, el tema de la muerte ha sido un tema demasiado interesante. Uno de mis personajes favoritos en la mitología griega, para mí, es Caronte. Caronte era el balsero del inframundo. Caronte se ocupaba de llevar las almas de las personas que habían caído al inframundo al otro lado del río de este. Pero no lo hacía gratis. Caronte cobraba algo. Y lo que se establecía generalmente en la mitología griega era que cobraba óbolos, es decir, monedas. Se solía enterrar entonces a los griegos con monedas para que estos puedan llevárselas al inframundo y para poder pasar. Ya más cerca, en nuestra tradición occidental, hay una especie de preocupación de las personas por el último atuendo. Hay que enterrarlo con su traje de gala, con aquello con lo que deseaba irse. Si uno piensa de manera racional, pura y científica, no importa, porque antes inclusive que nosotros, eso se volverá polvo, se desintegrará. Pero frente a los ojos de los otros, eso es importante. Inclusive hasta la forma. Si uno ha tenido la mala suerte de perecer en un accidente, la reconstrucción del cuerpo es algo importante. Podemos hacer un paréntesis y recordar una gran película, El Padrino. Después de haber asesinado a Sonny en la escena, el padrino, Don Vito, va donde el sepulturero, donde el señor Bonacera, el que había aparecido al principio de la película, y le pide el favor, ese que le dijo que algún día tal vez él iba a llegar, y le pide que reconstruya la cara de su hijo, porque no quiere que la mamá, o sea, la esposa de Don Vito, vea a Sonny así, porque al padrino le parecía terriblemente triste que tenga que ver a su mujer así.
Entonces es peculiar cómo, más allá del momento final en el que nos vamos, hay una especie de relación con cómo nos vemos o con cómo quedamos. Sin duda es un hecho interesante que ha trascendido en la mitología, que trasciende en nuestra cultura y, como lo decía hace rato, que seguramente también va a cambiar con el tiempo. Esa ha sido nuestra visita a esta especie de experimento que queremos hacer y nunca nos podemos deshacer de la música de moda. Insisto, estamos en un cementerio y termina siendo algo terriblemente contrastante que esté sonando afuera. Lejos del silencio, ya en otro mundo, en otra realidad. Esta ha sido nuestra visita a un cementerio en el Día de Todos Santos. Los esperamos en el siguiente video. Ya no importa si lo hacemos en el estudio, si lo hacemos en la casa, si lo hacemos en un lugar diferente. Lo importante es poder pensar, poder reflexionar sobre nuestra realidad y sobre nuestras costumbres que marcan efectivamente lo que somos dentro de la sociedad. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso.